Buenas tardes, mi nombre es Joana Núñez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el programa de Administración de Empresas. Me encuentro en este momento con Julián Calderón, gerente de la empresa GEA. ¿Cómo estás, Julián? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Hoy nos encontramos acá porque queremos saber cuáles son las técnicas que utiliza Julián en su empresa para la negociación de conflictos. La empresa es una empresa dedicada a la administración de riesgos agropecuarios, entonces Julián, cuéntame cómo manejas las situaciones de conflicto en tu empresa. Bueno, el tema del conflicto, pues yo creo que es inherente a cualquier organización. Y de hecho, pues el conflicto es una fuente para que la empresa siga, para que la empresa siga evolucionando. Básicamente lo que nosotros hacemos acá es que dependiendo del tipo de conflicto que se presente, pues tenemos como diferentes escenarios. Hay algunos en los que de pronto hacemos algo más puntual, más particular, con la persona en la que de pronto, o con las dos o tres personas que de pronto han tenido algún conflicto, y tenemos un espacio institucional que es un comité en el que nos reunimos cada 8 días, y pues generalmente ese es el espacio en el que salen todas las situaciones que sean de conflicto, tanto al interior de la empresa como con los grupos externos, clientes, proveedores, bueno, digamos todos los grupos de interés que nosotros tenemos. Perfecto. ¿Y la empresa al interior conoce el tema de la negociación empresarial? Sí, es algo que pues, aplicamos algunas cosas, algunas estrategias en el tema de negociación, de resolución de conflictos, y digamos que tenemos algunas bases de ese tipo de situaciones, y procuramos todo el tiempo por, siempre que se presente un conflicto, que sea una oportunidad de mejora, que normalmente detrás de un conflicto, sea de forma interna o de cara hacia los clientes, casi siempre que hay un conflicto es porque hay una situación que debe mejorarse. Pues digamos que desde hace ya varios tiempo tratamos de verlo desde ese enfoque, y al verlo desde ese enfoque, pues digamos que el conflicto ya no se ve tanto como un tema de un choque, sino más bien como una oportunidad de mejora. Claro que sí. Y ya que me mencionas esos comités, ¿tienen ya establecidos parámetros para la solución de algún conflicto que eventualmente se llegue a presentar? Sí, como te digo, o sea, digamos que dentro del comité hay unos temas generales que están, digamos, ya como definidos para cada reunión, y generalmente al final hay un espacio en el que pues, ponemos esas situaciones, dependiendo del tipo de conflicto, pero digamos que en algunos casos hemos llegado a situaciones en las que, por ejemplo, es necesario sentarnos un espacio de tiempo más largo, coger el tablero y empezar, por ejemplo, a rayar, hacer temas de lluvias de ideas y digamos como de ese tipo de cosas que nos ayuden a resolver ese conflicto. Otra cosa muy importante, y es que cuando se generan esas situaciones, lo que tratamos de hacer es que sea participativo, es decir, aunque obviamente a nivel organizacional hay unas jerarquías dentro de la empresa, digamos que en esos comités, pues procuramos porque la opinión de todo el mundo sea valiosa, y que pues, entre mayor retroalimentación tengamos de toda la gente, que es la que conoce de forma detallada toda la operación del negocio, pues obviamente eso va a ser más valioso. Claro. Esa respuesta que me acabas de dar pues da pie incluso para la pregunta pues, que te quería hacer. ¿Hay algún tipo de discriminación de género dentro de la empresa? Se ve pues en la actualidad mucho la discriminación hacia las mujeres, todavía en este año, en este tiempo se está viendo eso. ¿En tu empresa se ve o todos tienen No, igualdad de condiciones? no, yo creo que en estos momentos hay igualdad de condiciones. De hecho, pensaría que la cantidad de mujeres puede ser un poco mayor que la cantidad de hombres. Eh, y a todo nivel dentro de la organización hay tanto mujeres como hombres, y en las diferentes áreas de la empresa, en la parte administrativa, en las áreas técnicas, en el tema de soporte de clientes. Yo creo que es un tema que pues, en la empresa está totalmente abierto. De hecho, nos gusta que haya esa mezcla. Bueno, bueno, ¿y
pronto en estos momentos, así de manera muy breve, algún ejemplo, algún conflicto que hayan tenido y cómo lo solucionaron? Bueno, sí, uno reciente, en el que se presentó un error con un cliente, y aunque había sido o sea, se dio un error por una instrucción que se dio desde uno de los jefes de la empresa. Y, y digamos que ese error conllevó a que se perdiera un negocio importante con un cliente. Entonces, es muy importante ese tema de la resolución de conflictos, porque a pesar de que haya sido una instrucción por parte de uno de los jefes de las áreas, digamos, toda esa parte de la organización se vio involucrada en ese problema. Entonces, eso dio pie a que se abriera un espacio de, no solamente es que la culpa es del jefe porque él fue el que dijo, y de ahí para abajo todo simplemente hace lo que el jefe les instruyó, sino que también haya obviamente unos filtros durante todo el proceso, porque es que independiente de que sea el jefe o no, también se puede equivocar. Y obviamente es importante que en los otros niveles de las organizaciones, si hay la posibilidad de identificar ese tipo de situaciones, pues que también lo hagan saber, lo hagan identificar. Entonces, ese por ejemplo dio un espacio para una reunión larga en la que se empezaron a identificar todos esos puntos de dónde había sido la falla, dónde había sido el error, y pues fue un error muy costoso, pero yo creo que deja un aprendizaje, sobre todo el tema de trabajo en equipo, porque pues, a pesar de que hay una instrucción desde el jefe del área, también hay responsabilidades de los otros funcionarios. Bueno, ¿y cómo manejaste ese conflicto de cara al cliente? ¿Cómo se manejó? Pues, o sea, hay situaciones en las que definitivamente por mucha gestión que uno haga o por muy bien que se mueva, puede quedar mal. Y digamos, ese fue este caso. Quedamos mal con un cliente, y yo creo que ahí también hay que ser, digamos, humildes y tener la claridad de aceptar cuando nos equivocamos. O sea, digamos que de cara al cliente la situación fue explicarle lo más transparente posible qué era lo que había pasado, asumir responsabilidades como organización, que es una cosa importante y que lo tratamos de hacer, y es posible que nosotros al interior individualicemos algunas situaciones de conflicto, pero finalmente de cara al cliente es la organización. O sea, aquí no soy yo ni es ninguno de los compañeros, sino que es la organización. Entonces, un tema básicamente de asumir responsabilidades de cara al cliente, de ser honestos en explicar cuál fue la situación, y pues confiar que haya una segunda oportunidad para recuperarlo. O sea, al menos tratar en la medida de lo posible, ante una situación de esas, al menos mostrar transparencia en qué fue lo que pasó. Yo creo que eso ahí es lo más importante de cara al cliente. Y digamos que aunque se perdió ese cliente, no quedamos mal del todo. Entonces, pues, confiaría que más adelante al menos tenga uno la puerta abierta. Claro. Bueno, y por último, ¿cuáles son los medios de comunicación que manejas internamente en la empresa? Bueno, nosotros tenemos varios canales. Hay digamos, como una especie de intranet que hace parte de todo el sistema de información de la empresa. Hay también unos sistemas automatizados de correo electrónico, tanto para la gente interna como para la gente externa de la empresa, o sea, los grupos de interés de nosotros. Pues todo el tema de comunicación de la cartelera, por ejemplo. Digamos que básicamente son pues como los canales que tenemos. Sí, el más fuerte sería como lo que hace parte como de lo que es como una especie de intranet, que eso está pues conectado con todo el sistema de información de la organización. ¿Pero consideras que entonces funcionan esos medios Sí. para la resolución de los conflictos? Sí, porque de hecho, digamos, en diferentes actividades que hemos hecho en la empresa, enfocadas al tema, por ejemplo, del clima organizacional,
de salud ocupacional, y digamos algunas cosas que hemos implementado en ese sentido. Esos han sido los canales de información y los canales de retroalimentación y funcionan bien. Bueno, listo, no, Julián, muchísimas gracias entonces por brindarme este espacio y pues a ustedes también muchas gracias. Ivana, con mucho gusto.